para que aprovechemos la hora y media. ¿Cómo dieron las 8:30? Maldito mundo. Fíjense bien. Hasta el momento lo que habíamos venido trabajando es este grupo cultural, o bueno, la ruta hacia este grupo cultural de los kurganes. Ha sido muy interesante el camino porque finalmente con María Gimbutas, pues tenemos algo bonito, todo este proceso que es, tiene buena batería, que es este impulso, esta necesidad que nos medianamente provocó de acceder, de buscar qué es lo que se topó ella en Europa, ¿no? Porque justo el problema que traíamos antes es de dónde salen los indoeuropeos, quiénes eran, ¿no? ¿Cuál es su lugar originario, quiénes son, cómo se expandieron, cuál fue la primera lengua y todos los cuentos que estuvimos viendo medianamente con los lingüistas. Luego, cuando llegamos a ella, a la evidencia arqueológica, nos tomó esta pregunta como algo necesario. ¿Qué tanto podíamos hablar ya de un grupo cultural o de una serie de grupos culturales que eventualmente se expandieron? ¿Y qué tanto no? ¿No? ¿Qué tanto estábamos hablando de algunos grupos homínidos que habitaban la región, que habitaron la región y que posteriormente pues tuvieron este encuentro o esta irrupción de lo que llamamos cultura? Bien interesante porque nos fue forzando poco a poco a hacernos una pregunta. ¿En qué momento algo es posible llamarlo cultura y en qué momento eso mismo o hasta qué momento eso mismo o ese mismo grupo es precultural, ¿no? ¿Dónde podemos hablar de cultura y dónde podemos hablar solo de comportamiento o conductas adaptativas? Me parece que esa es la pregunta más extraordinaria con la que nos topamos en este camino por el trabajo de María Gimbutas. Falta mucho con ella, ¿no? Falta todavía el resto de los kurganes y toda la vieja Europa. Pero en este punto nos abrió la posibilidad para explorar antes del acceso a estos grupos culturales en qué punto aparece, irrumpe la cultura y qué tanto la cultura se parece a sí misma como para que pudiéramos decir, ¿no? O ciertas figuras culturales se parecen a sí mismas, como para que pudiéramos decir que una figura cultural se expandió por Europa conquistando ya sea a grupos homínidos preculturales o con culturas inferiores. Y si esto es así, ¿quiénes fueron esos? ¿Cómo aconteció esa figura cultural? ¿Qué características tenía? ¿Dónde surgió? ¿Y cómo se fue expandiendo en general? Entonces, por eso nos preguntábamos por el primer lugar que se pregunta María Gimbutas, que es la zona esta del sur de Rusia, ¿no? Del sur occidental, es decir, las estepas de esa región. Y pues nos empezamos a preguntar qué había ahí, lo mismo que hizo Gimbutas, ¿no? ¿Qué había en ese lugar? Y hasta el momento lo que tenemos más o menos es unos 7,000 años de grupos que ya muestran ciertas figuras culturales, pero de acuerdo a lo último que estuvimos trabajando en ese artículo, por lo menos hasta 2000 años antes de Cristo, no hay una unidad cultural que pudiera o a la que pudiera atribuírsele el nacimiento del gran grupo indoeuropeo. La cosa es que evidentemente, estar buscando ese grupo, evidentemente, estar pensando en una unidad cultural y en un grupo que dejara marcas culturales por todo el continente, pues nos topamos con que tendríamos que entender o que observar qué características tendría ese grupo en concreto. Es decir, cómo está constituido. Y eso nos fuerza a preguntarnos por la identidad del grupo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacía que ese grupo fuera
ese grupo. Y es maravilloso porque no es una pregunta que nos hacemos desde este lugar, es una pregunta que se están haciendo muchas personas en aquel momento y que María Gimbutas se está haciendo ella muy concretamente. Y entonces, en ese pequeño artículo que estamos revisando, pues todo comienza con algunas características específicas eh, que ya no tienen en los productos culturales, ya no tienen ese carácter útil, sino que empiezan a mostrar cierta ornamentación. Es decir, sin querer, donde ella está buscando algunos rasgos identitarios del grupo cultural, sin querer nos empezamos a topar con la necesidad de ver en qué punto el ser humano comenzó a adornar, comenzó a construir sin sentido útil y nada más modificando de alguna manera el mundo. Rosaura me mandó un artículo que penosamente no he podido leer, pero no he podido leer ese y otros tres que tengo ahí en la cola, pero ese es el que va primero. Así de que anticipo que no voy a comentar ese artículo hasta dentro de un tiempecito. Ajá, que es un artículo reciente sobre el comportamiento del adorno, ¿no, Rosaura? ¿Es sí? ¿No? Pero la verdad es que no lo he ni alcanzado a revisar. Cada día digo, lo voy a revisar. Penosamente, además, ahorita me agarraron las Olimpiadas y me vuelvo loco con las Olimpiadas porque estoy todo el tiempo viendo cosas. Pero vamos a trabajar ese artículo en algún momento. Sin embargo, ahorita y antes de plantear ese artículo como una respuesta, entendamos que la pregunta en la que estamos es la pregunta sobre el adorno. ¿En qué momento el adorno ocurre? ¿En qué momento aparece el adorno? ¿Y bajo qué circunstancias o qué condiciones de posibilidad existen relativas al adorno? Es decir, ¿qué es el adorno? Y hasta el momento lo único que hemos propuesto es que es algo que aparece fabricado por el hombre que no tiene un sentido útil. Ujú. Y claro que para hablar del adorno vamos a tener que hacer un recorrido muy grandote. Ujú. ¿Por qué? Porque no solo podemos considerar el adorno una modificación física del mundo, tendremos que considerar al adorno también una modificación identitaria del mundo. Por eso vamos a tener que ver de cuántas maneras acontece. Por ejemplo, en el canto, que es a donde yo quiero llegar. Ajá. El canto es la, y que se entienda, no el lenguaje comunicativo, el canto es la manifestación ordenada del sonido. Ujú. Que hay quien la define como armónica y melódica y todo. No me voy a meter en una cuestión de definición directamente de la gente que estudia música, pero entendámoslo así. Es el ordenamiento voluntario del sonido para generar una discontinuidad sonora que permite identificarse con esa discontinuidad. Lo que nos lleva a plantear el adorno una y otra vez de la misma manera, como una discontinuación del mundo, ajá, como una irrupción en el mundo que permite diferenciar un espacio del resto. Y creo que esa es la parte más importante de todas. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido planteando aquí es que todo lo humano que se separa totalmente de lo animal solo puede ocurrir en un espacio y bajo las condiciones de posibilidad de ese espacio. Lo que no quiere decir que
aconteciendo en ese espacio ocurra en cada ocasión de la misma manera, sino que ante un despliegue de posibilidades va a haber concreciones muy específicas en cada oportunidad. Entonces, podemos decir que bajo ciertas condiciones de posibilidad que acompañaron a los grupos homínidos que llegaron a Europa o que sobrevivieron las extinciones más fuertes que hubo en algún momento, es decir, y hasta el momento por lo menos podemos hablar de neandertales y cromañones, en estos grupos con todo lo que los había acompañado en su preculturalidad, en la fabricación de herramientas, en los enterramientos, en la unión probablemente incluso comunicativa de los grupos, ¿no? En comportamientos constantes de habituales, me gusta más la palabra, comportamientos habituales de estos grupos que los acompañaron durante milenios, acontece la cultura, pero no una sola vez y no de una sola manera, sino que probablemente la cultura acontece como concreción de las posibilidades en diferentes espacios, de diferentes maneras, que podemos rastrear si logramos localizar los momentos preculturales y definir la cultura como algo que acontece en un momento concreto, no temporal, no haciendo una línea del tiempo y diciendo la cultura pasa en el año 12.000 antes de Cristo. No, 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 sino pensando que hay un momento, una especificidad concreta en la que se concentran estas condiciones y ocurre una concreción que se llama o que llamamos cultura. Ajá. Es todo lo que tenemos hasta ahorita. Un espacio donde la cultura es posible y esta posibilidad solo se concreta en diversos momentos, bueno, en un momento específico, pero en diversas circunstancias, en diversos grupos, ¿no? Repartidos por el mundo y permite, pues, la diferenciación cultural. Todavía no sabemos nada. No sabemos cómo eran unos, no sabemos cómo eran otros, no sabemos si las condiciones generan solo un cierto número de formas culturales posibles, no sabemos si parte de la cultura es la ampliación cultural, la fusión cultural, la cooperatividad, no sabemos nada. Solo sabemos que hay espacios de lo posible, ¿no? O un espacio de lo posible que tiene que ver con el homínido que somos y con la prosperidad y la supervivencia de varios milenios, y que en esa serie de condiciones, en ese espacio de condiciones, acontece la cultura. Bendiciones que tenemos con esto es que no tenemos que atribuírsela a un grupo creador de la cultura. Y esto creo que es el tesoro más importante de nuestro trabajo hasta el momento, que nosotros no tenemos que luchar por encontrar la cultura como un invento, sino que nosotros podemos plantear la cultura como un acontecimiento que se puede dar n número de veces y que no necesariamente se concreta de la misma manera en cada ocasión. ¿Me explico? Ahora nos falta definir todo lo demás, pero bendito, nosotros hemos logrado separarnos de la causalidad, digamos, unidireccional, ¿no? Una causa y un efecto concreto, para plantear más bien el territorio de lo posible y explorar ese territorio en sus condiciones. Ujú. Y hoy la ruta que estamos tomando es la ruta de la primera huella, que creo que es la huella en la que coincidimos con María Gimbutas, que es el adorno, el ornamento. Ujú. Y vamos a ver en qué consiste. Solamente que para llegar a este punto necesito que además nosotros estemos envalentonados todos juntos para pensar el adorno no solo
en su manifestación material, sino tener la apertura a cualquier otra forma de manifestación que podamos encontrar. Me cuesta trabajo porque mi mente dice, ¿qué te hace pensar que la música no es material, no? Pero pensemos que no es física tangible por el sentido del tacto, ¿no? O por la vista, ¿no? Pero se me ocurren otras formas, ¿eh? La danza también creo que es algo que está ahí desde el principio y que también la danza no tiene ni una función comunicativa originalmente, ni tampoco una función, es que no sé cómo decirlo, ni deportiva ni comunicativa, o sea, no está ahí para comunicarle nada a otros ni para pedirle nada a los dioses, y tampoco tiene la función de practicar una danza de guerra o algo así, sino es una forma de sentir el cuerpo, así como el canto es una forma de sentir el alma. Creo que no hay nada más viejo que eso. Nuestra relación con el alma en la música y nuestra relación con el cuerpo en la danza. Que eventualmente la música se vuelve comunicación, estoy casi seguro que va a ser así, y que la danza eventualmente se vuelve deporte o entrenamiento bélico. Ok, bueno, en todo este camino necesitamos llegar entonces no solo al adorno per se, sino a lo que me parece más importante de todo. Ay, este, que es por qué es el adorno. Ajá. Me parece que esta es la parte más importante para la investigación que sigue. ¿Qué es el adorno? ¿Ok? Por el momento, lo hemos definido, lo dije hace un momento, como discontinuación del mundo. Ajá. Discontinuidad del mundo. Ese es el adorno. Y por lo tanto, lugar de retorno. Ajá. Es decir, un espacio en el que el universo ha sido fracturado y esa fractura queda marcada en el adorno como un referente al cual retornar para hacer la experiencia de discontinuidad en el mundo. Es decir, por un lado, un espacio delimitado en el que la identidad concreta de un grupo acontece como memoria que se ejecuta en el retorno al espacio conocido. Por eso es que me parece tan importante hablar de la música o del canto en sí. Porque el canto es un espacio al que se regresa y que funciona totalmente como memoria. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que todos los niños, absolutamente todos los niños, aprenden mejor cantando. Si quieren que se aprendan qué hacer en la casa de la mañana a la noche, háganle una canción donde diga que se lava los dientes, tiende la cama, se baña, se viste, lo que tenga que hacer para llegar a la escuela, venir, comer. Es todo, ¿no? Si quieren que un niño se aprenda lo que ustedes quieran, solo es necesario enseñarle una canción. Hay palabras súper random en el mundo que cuesta mucho trabajo traducirlas, por ejemplo, al inglés porque nadie las usa. Pero les aseguro que absolutamente todos aquí saben cómo se dice gallina en inglés. Sí saben, ¿no? Por una simple razón, porque todo el mundo sabe que pollito, chicken, gallina, gen, ¿no? Y de ahí todo lo demás, ¿no? Es tonto si ustedes quieren, pero nos lo sabemos. Conozco muchos morros, no sé, a- Axel y Eric, ¿podrían decirme los 9 planetas que existían hasta
mientras Platón era considerado planeta, en orden, ¿no? ¿No? ¿Cuál es primero, cuál es segundo, no? Wow. ¿Sí, tú sí, Eric? ¿Ah? Fíjense, es muy fácil. Ah, sí, ¿quieres decir? Yo canto, yo canto, Ah, bueno, yo Marta, ¿cuáles canto. son? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Así. ¿Por qué no lo sabíamos? Porque crecimos con esa canción. Nosotros de niños todos, Rosa, ahora te tocó, ¿no? Has igual. ¿Sí? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Era una ridiculez, pero todos nos sabíamos los planetas por esa canción. Me sorprende porque los jovencitos de ahora, como no tuvieron a las burbujas ni la canción, no se saben el orden de los planetas. Es fascinante. Bueno, ¿por qué no lo sabemos por una canción? ¿Por qué llamo mucho la atención de esto? Porque la canción, como recomposición de la sonoridad del mundo, recomposición voluntaria, es memorística. Ajá. No quiero decir que su función es la remembranza, pero en ese lugar se puede estar constantemente habitándolo mientras se cante. Ajá. Es decir, es un ejercicio de la existencia. Y uno acontece donde este ejercicio se hace. Es decir, a partir de la canción se genera un espacio de lo posible, ¿no? Un espacio habitable. Todo adorno, me parece, es exactamente lo mismo. Un espacio que rompe con la continuidad del universo, genera un lugar en el cual transitar, habitar, caminar y recuerda la experiencia de sí en el mundo. Son muchas cosas, espero no hacerlos bolas. La única forma de hacer experiencia de sí en el mundo es ejecutando el habitar el mundo. Ajá. No hay experiencia pasiva en el mundo. El mundo se habita o no se existe. Ajá. Por lo tanto, no se existe fuera del mundo. No hay una independencia entre el individuo y el mundo que en algún momento se relacionen. El mundo solo existe en tanto que es habitado por el humano que ejerce esta habitación en el mundo. Si el mundo no es habitado, el mundo no existe. Y si no hay un habitante, el habitante evidentemente tampoco existe, ¿no? Por lo tanto, no puede haber ni individuo ni mundo si no existen en la habitación concreta del mundo. Pero es una habitación de un mundo limitado, construido como una discontinuidad del universo. Y en esta discontinuación hay una recurrencia en el habitar y a esa recurrencia la llamamos memoria. El estilo de esta recurrencia es la huella cultural de un grupo humano específico. Y mientras ese grupo habita, habitando culturalmente el mundo, habrá continuidad específica. Si ese grupo se ve modificado, se extingue, se ve forzado a la esclavitud o cualquier cosa, tendremos problemas porque la experiencia original, que es la experiencia de sí en el mundo, se pierde. Ajá. Por eso llegamos a un punto que a mí me parece fascinante en la cultura.
La esclavitud, que dura mucho tiempo, pero tampoco tanto, ¿no? Es ineficaz, porque la esclavitud como ejercicio de fuerza de un grupo sobre otros no puede perdurar, no puede perdurar. Los grupos esclavizados siempre encontrarán espacios de rebelión mientras retengan la experiencia identitaria. Por eso, la esclavitud, que es una forma de apropiarse de otros, tomó una forma más sofisticada a la que llamamos gubernamentalidad. La gubernamentalidad es una forma de esclavitud que no es esclavitud física, sino esclavitud espiritual. Y la gubernamentalidad solo puede acontecer si se conocen los fundamentos de la experiencia primordial humana. Por lo tanto, no se puede gobernar si no se conoce la constitución de los seres humanos. Es decir, no se puede esclavizar el alma si el alma es libre. ¿Qué le podemos arrebatar al alma? La voluntad. ¿Cómo arrebatamos al alma la voluntad? La privamos de la experiencia primordial, que es la experiencia propia de el habitar el mundo, en tanto que el mundo es un recorte habitable del universo continuo. Estoy diciendo todo lo que hemos dicho hasta ahorita, nada más que sin todo lo planteado se ve muy complicado, pero no es difícil. Hay condiciones de posibilidad, se rompe el universo, esa ruptura del universo es una figura cultural, porque es posible, y mientras esa figura cultural ocurre, es recurrente, hay identidad cultural y hay posibilidades de un grupo específico. Si esa identidad cultural es rota, lo que tenemos es un vacío, una destrucción del alma colectiva, y tenemos dos opciones. La esclavitud física, que va a permitir que ese grupo reconstituya su experiencia propia por la memoria, por el relato, por lo que necesiten, y entonces se revele, o la esclavitud espiritual, que es robar la memoria y suplantarla por una construcción ideológica distinta, artificial. A eso lo llamamos gobierno. A lo primero lo llamamos cultura. Gobierno y cultura son opuestos en sí mismos. A menos que la cultura se apropie de la gubernamentalidad, pero es una cosa ya muy de nuestra época que no vamos a discutir acá. ¿Ok? Hasta acá me expliqué o de veras dije una avalancha de cosas. Axel, ¿quieres decir algo? Vamos, suéltalo, ¿no? Ok. ¿Tampoco, Jas, o te estás despidiendo? No, te voy a hacer 3 preguntas. Ah, pregúntame, Jas. Tres son muchas, pero vas. Primero, la cultura no pertenece a ningún grupo, dices, a No. ningún grupo en especial, se concreta de la misma manera en todo, ¿no? En Ujú. diferentes partes. Esto me lleva a lo que te decía la sesión anterior que tú tuviste, de que el indoeuropeo pudo haber surgido al mismo tiempo en muchas partes, no en una sola parte. Ajá. La siguiente pregunta es, hablas del canto y de la danza y que no tiene, sirve para enseñar el canto y que no tiene nada, pero la danza no se usaba para rituales acompañada de canto. Habrá que ver, porque probablemente sí, pero ¿qué es el ritual? Porque si es comunicativo, o sea, si es pedirle a un dios, ya hay un extravío. Ok, yo me refería a ese tipo de ritual. ¿Sí? Porque no, probablemente es un ritual memorístico, o sea, que permite hacer memoria sobre el cuerpo, ¿no? Ok, Ajá. Me parece bien interesante porque aquí en México, entre los yaquis, tenemos la danza del venado y que es la danza que permite, cosa curiosa, no la cacería del venado, sino aprender el comportamiento del venado para cazarlo. ok. ¿La han visto en persona? Es maravillosa porque es tosca, pero explica exactamente cómo funciona el venado, ¿no? Y lo que enseña es el vínculo con el venado, ¿no? La cacería del venado. Alguna vez me tocó ver que alguien se aventó la puntada
de presentar al mismo tiempo la danza del venado, bueno, como en una misma sesión, la danza del venado y ¿cómo se llama? Marta, la muerte del cisne, ¿estás ahí? Sí, la de Tchaikovsky, ¿no? El lago de los cisnes. No, pero la muerte del cisne, es una pieza concreta que es el cisne muriendo, La del Sí, es una parte. cine negro, ¿no? Algo así. pero esa es como una peli. Es una Bueno, parte del lago de los cisnes donde muere el cisne. bueno, ese pedacito y la danza del venado son bien diferentes, ¿no? O sea, la concepción, primero estética es muy distinta, pero uno pretende una representación fotográfica y lo otro parece que pretende la enseñanza de un comportamiento que sirve para cazar. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces uno ve a un hombre fuerte representando a la bestia que hay que atrapar y cazar. Y el otro es una mujer delicada con su vestidito y todo esto, imitando el momento final del cisne, ¿no? El fallecimiento del cisne. Ujú. Son dos cosas muy distintas y que me parece que de un lado tienen una pretensión estética en el sentido del entretenimiento y del otro lado, ahí sí, más bien una enseñanza concreta del comportamiento de un animal para después poder cazarlo, ¿no? Eso creo yo que es fascinante. ¿Cuál es la tercera pregunta, Jas? Dices que el adorno no fue con fines que el adorno es nada más así como recreativo, ¿no? Ya, ahí está. Sí, Pero el adorno no representa algo para alguien, el lugar, la identidad, la firma. No vamos a ir todavía hasta allá. pero entonces sí, el adorno no es nada más, ay, ahí se va, Ah, es no, algo. no, no. No, 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 jamás sería nada más como, ay, lo puse, ¿no? Ay, rayé la pared y ya. No, 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 no. Pero cuando lo planteas como representación, tendríamos que entenderlo en la complejidad inicial tendría que ser la representación de, del mundo concretado y de la posibilidad de habitar el mundo. Es decir, si tuviera una función, no me gusta esa palabra aquí, pero si tuviera una función sería recordar quiénes somos y dónde vivimos. Entonces estas vasijas encordadas o cómo son, Sí, acordada, sí. ok, estas vasijas son con ese fin, El adorno en la vasija, igual que el adorno en el hacha, ¿sí? ya, ya tienen, no, no es que tengan esa finalidad, pero ya tienen esa peculiaridad que ya son de ellos. Son para que sepan su identidad. Ajá, sí. Como lo dices, parece que tienen esa función. No tienen esa función. Es ahí donde pueden regresar a la experiencia identitaria. Ajá. Es un signo de que ahí estuvieron. Ajá. Y que por lo tanto pueden volver. Ok, pero entonces sí, sí significa algo. Sí, 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 no están vacías. Jamás. Ok. Me parece curioso porque si no me equivoco, y lo debo haber visto en alguna estúpida película, pero creo que sí funciona así, los grupos de indios en Estados Unidos, bueno, de la región norte de América, cazan búfalos, pero no viven donde cazan a los búfalos, sino que viven en sus regiones. Y periódicamente, en cierta época, hacen un recorrido a la zona de los búfalos y tienen una estrategia de cacería que es brutal. Lo vi en un documental hace mucho, también en una película de un perro, pero lo que hacen es que espantan a los búfalos en una dirección para que los búfalos se caigan por un barranco. Ya que caen, bajan y pues lo que agarran, la carne para el año, que además la secan
pieles para ropas y todo, y lo hacen en una época. Y es una cacería multitudinaria, ¿no? Entonces estos grupos van, se apropian de lo que pueden y van de regreso, ¿no? Hasta allá. ¿Cómo saben dónde? Porque tienen marcas específicas en la ruta. Ajá. Dejan marcas que recuerdan parte de la experiencia de la cacería, los lugares para quedarse, los lugares donde hay que estar de noche, no sé, o sea, diferentes cosas. En esa ruta hay marcas de ellos. Eso hace que ese sea un territorio. Por eso es que soy tan como, no sé si decir crítico, pero sí tan escéptico cuando se habla de nomadismo. Porque decir que los humanos originalmente eran nómadas es decir que iban a lo bruto a donde los llevaban sus pies o a donde la comida se les iba presentando. Y probablemente no era así. Probablemente esos hombres que llamamos nómadas lo que tuvieran sean territorios reconocidos muy amplios. Ujú. Y prefiero considerar que esos hombres son como las aves migratorios, ¿no? Que saben dónde hay verano y van persiguiendo, van correteando el verano todo el tiempo, ¿no? Para no pasar los periodos de invierno en algún lugar específico. Por eso el ruiseñor y la rosa rompe el corazón, ¿no? La de Oscar Wilde, ¿no? Porque la golondrina, por andar haciendo el bien, ya no se va a perseguir el verano y ya no logra escaparse en el invierno. Eh, pero bueno, básicamente creo que estos ejemplos nos marcan espacios territoriales que pueden ser habitados, pero ahora entendemos, habitar no es vivir ahí, habitar es hacer algo en el mundo conocido, bañarse en un lugar, cazar en otro lugar, aparearse en otro lugar, intercambiar cosas con otros grupos en otro espacio. Ujú. Entonces, habitar implica reconocer haciendo y por lo tanto reconocerse. Ahora, todo esto me llevó a algo que les quiero compartir de verdad en las próximas sesiones con toditito mi corazón. Porque hace tiempo descubrí que la única forma de perder todo lo que les estoy diciendo, la única forma del extravío absoluto de la experiencia primordial del ser humano es la individualidad. Y esa individualidad que hoy conocemos como el egoísmo de la clase media, ¿no? Básicamente el trabajo apropiativo, es decir, el trabajo que produce para comprar bienes que son basura, de los que no me puedo deshacer porque son bienes, pero no valen nada, y entonces o los tiro y pierdo todo, o acumulo, y cuando me muera alguien los tira y pierde todo. eh, ese momento es el individuo como basura de la cultura, es decir, como la pérdida absoluta de la cultura. Y mientras más individuo apropiativo, más basura de la cultura. Ay, no, y son tantas cosas. Walter Benjamin, y miren que a mí la famosa escuela de Frankfurt no me hace feliz, ¿no? A mucha gente que se dedica a la economía y al pensamiento crítico, les encanta la escuela de Frankfurt. A mí me parecen una bola de cobardes que cuando se vino la guerra salieron todos corriendo para Estados Unidos, se volvieron catedráticos alemanes, eso sí, todos en su, en su grupito de élite para esperar a que después pudieran regresar a su país a conquistar sus universidades allá, ¿no? Pero Walter Benjamin, uno de los teóricos de la escuela de Frankfurt, no se fue. Hay dos personas en ese tiempo que me parecen brutales, ¿no? Walter Benjamin, que no se va, y en su momento Rosa Luxemburgo también, ¿no? Que también periodista, la mujer se queda y la matan. Y a Walter Benjamin, bueno, Walter Benjamin se suicida cuando no consigue papeles para pasar a Francia, un poco porque lo estaban obligando. Pero bueno, Walter Benjamin me gusta mucho porque él escribe un texto que no me acuerdo cómo se llama, sobre el coleccionismo, ¿no? Pero él justo dice algo muy curioso, dice,
el coleccionista no es el coleccionista de cosas coleccionables. Ajá. El coleccionista no es el que tiene todas las estampitas de unas, ¿no? O todos los coches de otros, o todas las ediciones limitadas de X. El coleccionista es el que construye un mundo a partir de la colección, un mundo que habita. Ajá. El coleccionista es el que tiene una cosa adornando la casa al mismo tiempo que tiene música o vinos favoritos o conversaciones predilectas para tener en el bar preferido con la persona que se encuentra frecuentemente en ese lugar. El coleccionista es aquel que construye un mundo a partir de la colección. Es un ratoncito que habita el mundo que construye, ¿no? Problema es que pues, el coleccionista finalmente no deja de ser un individuo. Cuando un individuo construye para sí, no sirve de nada. El individuo que construye mundo solo puede construir un mundo para que sea habitado por otros. Pero bueno, el enemigo de la cultura es el individuo y lo que voy a tratar de exponer en las siguientes semanas va a ser el trabajo que hice previo que me llevó a esta reflexión. ¿Por qué? Porque entonces podremos entender que el hombre ocurre en esa discontinuidad del mundo y esa discontinuidad del mundo solo puede ser colectiva. El trabajo que hice fue una pretensión crítica de Freud. Esto es así de sencillo. Mis últimos seminarios, que en algún momento creo que le comentaba a Rosaura que han sido los seminarios que considero serios, ya sé en qué seminario vamos, en el 16, ¿no? Es decir, ha habido años que no he dado seminario, de mis 24 años de que empecé el primer seminario, llevo 16, este es el 16. Y es el 16 o el 15, me entró la duda. Bueno, de estos seminarios realmente solo considero serios 4. El de la obra social de Freud, que lo debo haber dado por ahí del 15, una cosa así, del 15, 16. Ese de la obra social de Freud nos llevó forzosamente, porque son 5 textos sociales de Freud, el último es Moisés y la religión monoteísta, nos llevó al Moisés, que nos llevó al seminario de Moisés, ¿no? Que fue el seminario del Pentateuco, en la fundación del pueblo judío. Necesitamos forzosamente dar un brinco hacia qué es lo que permite fundar artificialmente un pueblo, y por lo tanto nos fuimos a los pueblos primitivos, y entonces fue el seminario de Fraser, el seminario de totemismo y exogamia, que es una crítica a Freud. Y finalmente, una vez que teníamos revelado lo que constituye al alma, vimos la gubernamentalidad del alma en la artificialidad y llegamos al seminario de Platón, que nos lleva finalmente a la reconstitución de los pueblos oprimidos en la ideación de lo indoeuropeo. Todos los seminarios no van ligados en línea recta, están metidos unos con otros. Fraser es necesariamente crítica a Freud, Moisés es un desprendido de Freud que al mismo tiempo se conecta con la artificialidad del pueblo de la República Platónica, y que todo esto nos lleva al artificio de la creación de los indoeuropeos. Entonces, estos seminarios, por eso digo que son realmente mis únicos seminarios, porque de entrada son el mismo, son circulares y están todos entrelazados. Bueno, en esta ruta voy a compartir solo la mitad de uno de aquellos seminarios, que es el producto ya escrito de lo que se trabajó en aquel tiempo, y que es una lectura del texto que hice sobre Fraser y sobre Freud leyendo a Fraser. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ha sido muy intenso como daba yo los seminarios antes. Dije muchas cosas, pero esto es para introducir la parte que sigue. ¿Ok? Entonces voy a leer.
Esta fase la vamos a titular El hombre cultural o habitar el mundo. Ujú. Y empezamos para abordar el problema de la identidad. A veces resulta sorprendente la aceptación con la que ciertos autores rebeldes o outsiders, como les llamamos hoy, manifiestan su irrupción teórica en el mundo y cómo, con absoluta diferencia, ideas geniales, propuestas disruptivas claras, simplemente no son observadas. Ya no digamos trabajadas o criticadas, atacadas. Simplemente son ignoradas y abandonadas a la condena más grande para el pensamiento y para los que se atreven al pensar marginal, el olvido que silencia. Freud fue súper aceptado, por más que digan que no. Ese outsider que decía que los niños son sexuales fue súper aceptado. Porque no olvidemos que él atendía niñas que casaban con señores. Ajá. Quizá este sea el caso de George Fraser, el etnólogo escocés que pareciera no es sino un viejo referente de lo que se hizo, de lo que se propuso, pero no de lo que puede pensarse. En 1913 se publica por primera vez en la revista Imago un texto llamativo de Freud. No será sino hasta después de 1914 que Freud comenzará a trabajar con mucha seriedad su idea de las dos pulsiones fundamentales del hombre. Concretamente, en 1915 publicará el texto titulado precisamente así, Pulsiones y destinos de pulsión, en donde desarrollará una de sus ideas más importantes como teórico del alma, su idea sobre el nacimiento y la importancia de los impulsos fundamentales y agreguemos propios del ser humano. No se trata aquí en ningún sentido de hacer una revisión minuciosa de lo que Freud dice en aquellos textos maduros, pero sí de ubicar cómo su posicionamiento sirve en aquel momento y aún ahora como velo para una idea que pudiera resultar clave en la génesis del pensamiento del hombre cultural. En Tótem y Tabú, texto al que podríamos referirnos como su primer y definitivo texto antropológico, Freud hará una revisión indirecta de una variedad de grupos culturales entonces llamados primitivos y construirá a partir de ella una idea sobre la progresión del pensamiento humano y sus impulsos primarios y propios. Para este trabajo, hará referencias a varios autores en diversos campos, pero sería importante llamar la atención sobre dos de ellos. Wilhelm Wundt y su obra tardía, en la que él mismo deja atrás la investigación de laboratorio para enfocarse en los grupos culturales, en sus ambientes específicos, considerando las instituciones religiosas, las tradiciones culturales y la lengua como base de sus propios análisis. Por otro lado, y quizá con más relevancia posterior, la obra de James George Fraser, referente a lo que él mismo trabajó sobre la relación entre totemismo, desarrollo cultural y pensamiento en los seres humanos. De esta última obra, y de acuerdo con el estilo en la elaboración de referencias de la época, sabemos que Freud revisó lo publicado en y hasta 1910 y que leyó en su idioma original. Lamentablemente, no es fácil por el mismo esquema referencial localizar las citas exactas ni el texto preciso en el que basa sus comentarios analíticos. Inicialmente, se tienen dos candidatos. Por un lado, La Rama Dorada, serie de textos que se publicó entre 1906 y 1915 y a la que pudo haber tenido acceso de manera parcial, pero con una buena parte de sus contenidos posteriores. En segundo lugar, y lo que parece por las fechas de las citas haber sido su referencia más importante, tenemos Totemismo y Exogamia, texto de donde tomaría por lo menos una parte sustanciosa de su título y de su trabajo teórico, de Tótem y Tabú. Curiosamente, revisando más o menos exhaustivamente, este segundo texto de Fraser no parece tener traducciones a otros idiomas y tampoco
parece ser un referente tan potente como lo es la rama dorada, no solo para y en antropología, sino para las disciplinas humanas en general, a pesar de que Totem y Tabú sí es un referente tanto en psicoanálisis como en ciencias sociales y humanas en general, lo que pudiera despertar varias inquietudes. Por un lado, el texto de Freud, por más que es que no tiene autocorrector, por más que sea un texto largo en comparación con muchos artículos en los que revisa conceptos e ideas básicas del psicoanálisis, resulta no ser un texto de más de algunas decenas de páginas. En comparación con la obra de Fraser, que en aquel momento se había publicado en 4 tomos bastante amplios, sin mencionar que la obra a la que remite cuando habla de Wundt constaría entonces, en esa época, por lo menos de una decena de libros más, y que al final fueron 20 tomos. Es decir, por lo menos tenemos 10 tomos de Wundt y 4 de Fraser. Y Freud sacó un textito, un artículo en Imago de, no sé, serán como 130 páginas. Es una cosa muy breve, ¿sí? Si se enfatiza este detalle de los contenidos comparativos de los textos, es porque o Freud usa unas pocas referencias para exponer una idea distinta que no requiere más que algunos ejemplos, o existe una omisión importante de los contenidos trabajados en la obra referenciada, costado hacia el que se inclina este trabajo, precisamente porque este hecho nos fuerza a una pregunta. Si la obra social freudiana se vuelve eje de las intelecciones psicoanalíticas posteriores a Totem y Tabú, si esta misma obra no va a dejar de escribirse en diversos textos que concluyen con el Moisés y la religión monoteísta, que publica en el exilio en Inglaterra y cuya tercera parte se publica después de su muerte, ¿por qué entonces no se retorna a los libros de donde él mismo obtuvo elementos para posteriormente hablar de pulsiones fundamentales en el ser humano? ¿Por qué no volver al terreno en el que él mismo encontró elementos que convirtió en una base del pensamiento psicoanalítico? Enfatizar este hecho no es un mero ejercicio crítico, sino pretende ser un ejercicio de desvelamiento, es decir, un intento de arrojar luz sobre algo que parece haberse decidido no pensar después de Freud. Si se hacen las preguntas adecuadas, por ejemplo, ¿por qué un texto tan pequeño? ¿Por qué un texto tan pequeño teniendo referencias tan amplias? ¿Por qué tomar parte del título pero no todo? Recordando que el texto de Fraser se llama Totemismo y Exogamia y el de Freud Totem y Tabú. Así como por qué en el título del etnólogo se lee la práctica y en el del psicoanalista el objeto. O sea, en totemismo se habla de una práctica y en Freud se habla de la cosa tótem. Ajá. Entonces, ¿por qué en el título del etnólogo se lee la práctica y en el psicoanalista el objeto? Entonces, y solo a partir de pensar cuestionando, se podrá sospechar de un ocultamiento intencionado o no, que ha devenido posterior a la obra psicoanalítica. Ocultamiento que, según la apuesta de las próximas páginas, será sobre una idea que pudiera revelar la base de la identidad como un producto fundante de la cultura y un acontecimiento colectivo que en sí mismo se opone al individuo en tanto que pérdida de ésta. El individuo en tanto que pérdida de la cultura. Si cultura e identidad ocurren en el mismo terreno, entonces la propuesta psicoanalítica relativa a la subjetividad también extraviaría algo en el camino. Y esto es lo que de costado y de pasada, como decimos comúnmente los mexicanos, será propuesto a continuación. Siempre con el objetivo primario de apostar por la posibilidad de mostrar que la cultura acontece, que se forma de elementos diversos y que este acontecimiento ocurre dentro de un territorio de posibilidades que no es propio de un grupo cultural ni apropiable en sentido alguno. Así, y con una pequeña vuelta más, podremos voltear hacia los kurganes y más aún, hacia los hipotéticos indoeuropeos y sus posibilidades de existencia. ¿Vamos juntos? ¿Seguimos? ¿Sí? Vale. Una cita con la historia.
Estoy escribiendo esto ya en formato texto porque no lo voy a hacer 2 veces, ¿sí? Entonces va. Una cita con la historia. Existe la historia. Existe el mito y también la superstición. Freud conoció 2 de estos 3 fenómenos. A partir de ahí escribió Tótem y Tabú y mostró que en su propio pensamiento existen el mito y la superstición. Sin embargo, ahí mismo falta la historia. Esto no debería parecer realmente grave, a menos que pensar al hombre histórico revele una particularidad que pudiera no haber sido vista por Freud. En su obra social, es posible encontrar ciertas concepciones con respecto a este fenómeno humano en particular. El origen, la creencia sobre el origen, en tanto que fundación de mitos y supersticiones, parece ser lo que la teoría psicoanalítica reconoce en el pensar humano como punto inicial de todo lo concebible. Es decir, el inicio no sería otra cosa que algo únicamente pensable, míticamente, una creencia, quizás simbólica, pero siempre una creencia. Cuando leí La Rama Dorada, Fraser medianamente afirmaba la idea de que el hombre, que el pensamiento fundamental del hombre es la pregunta por el origen y por las causas. Como el hombre no tiene elementos para contestarse, inventa el mito. Como el mito no responde y se institucionaliza, inventa la religión. Como la religión no responde, entonces se destierra y se materializa, y entonces el hombre inventa la ciencia, y entonces el hombre se responde las preguntas. Esa es la idea de la linealidad del pensamiento humano, linealidad evolutiva. Mito, religión, ciencia. Y como la ciencia responde, descalificamos el mito. Como la ciencia comprueba, descalificamos a la religión, ¿no? Como la ciencia materializa, tangibiliza, descalificamos a todos los hombres que no son científicos. Y entonces, los únicos que piensan, porque responden a las preguntas fundamentales, son los científicos. En Fraser estaba insinuado y en totemismo y exogamia no existe más, ¿no? En La Rama Dorada estaba insinuado. Pero Freud lo dice con todas sus letras. Freud dice que el pensamiento evoluciona de un lado a otro y a otro y a otro, porque todo el pensamiento se basa en una cosa, la pregunta por el origen. Ok, pero ¿y si no? ¿Y si nosotros, ahora sí viéndonos un poco valientes, tenemos razón y Freud no? Si lo que decimos es que el hombre no se necesita explicar el mundo porque lo habita, no necesita entender el origen porque lo reproduce, porque existe en el origen. Y si el hombre se necesita explicar el origen cuando lo pierde, y entonces cuando pierde el origen, se inventa el origen en la forma de mito, ¿no? Que implica la ritualización, no siempre, pero en muchos casos, la ritualización de la experiencia. Y si cuando ese mito ha degradado tanto, porque el mito finalmente es un relato, ha degradado tanto, fíjense, lo vamos a ver en su momento, pero lo spoileo. Si el mito que finalmente acerca la experiencia originaria ha degradado tanto porque es un relato, que finalmente son unos los que lo conocen y otros los que lo creen, y entonces forma élites que divide al mundo entre los que estaban cerca y los que están lejos, y entonces eso institucionaliza el mito y se vuelve religión. Y si la religión
que finalmente segmenta poblacionalmente a los grupos, se vuelve una élite de la que se apropian incluso otros, como en su tiempo las instituciones eclesiásticas asociadas a las gubernamentales, a las monarquías o a los grupos de élite, como los masones. Si digamos, esta apropiación genera la idea de que el conocimiento es algo de lo que nos podemos apropiar en tanto que lo materialicemos. Y entonces la curiosidad científica se vuelve una herramienta de élites que deciden qué se hace y qué no. Y no digo que la ciencia sea mentira o que la causalidad en cuanto a fenómenos materiales no exista. Lo que digo es que es algo de lo que se apropian unos cuantos y que permiten que accedamos o no a ello, de acuerdo a lo que es conveniente o no. Ajá. Por ejemplo, curar cosas o no curarlas, ¿no? Vender ideas o no vender ideas. Es más rentable hacer experimentación contra la oxidación para no envejecer que contra enfermedades que tienen 5 niños en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es más rentable una cosa que la otra. Entonces, en Fraser me parece que él va a dar un paso hacia la idea de deterioro. El origen como una experiencia primaria y luego el deterioro del origen en la institucionalización del origen, en el mito, en la religión y luego no en la ciencia como método, sino en el establecimiento de la ciencia como único método de la existencia. Entonces, Fraser renuncia, pero Freud se queda con eso. Freud va a mantener esta idea y por eso Freud se permite llamar primitivos a todos aquellos que no son científicos. Ajá. O artísticos. Entonces, sí. Sigo 10 minutos más para que hagamos un breve pedazo de preguntas. Para comprender eso que Freud construye en su comprensión del mito y eso que olvida en su encuentro con la historia, hace falta escuchar en su obra el reconocimiento de un hombre sin historia y sin memoria. El hombre extraviado que no reconoce más que esta forma de existencia en el síntoma cotidiano. La falsa memoria que adviene de lo reprimido y la construcción de un origen mítico. Eso que más tarde Lacan llamará el mito individual del neurótico. Pero no es fácil sostener una afirmación tan fuerte sobre la obra de un psicoanalista como Freud. En primer lugar, porque él mismo comenzó el conocimiento de los hombres a partir de un pensamiento nuevo, el del inconsciente. Y en segundo lugar, porque es necesario hacer una serie de planteamientos fuera del psicoanálisis. O sea, hay que pensar el psicoanálisis fuera del psicoanálisis. Lo que los psicoanalistas hacen, y Axel no me dejará mentir, es hacer que sea imposible pensar al psicoanálisis desde fuera, porque si lo piensas desde fuera, no lo conoces. Y si lo piensas desde dentro, no lo piensas, lo ejecutas. Y entonces hablas como psicoanalista, piensas como psicoanalista, vives como psicoanalista, pero no piensas el psicoanálisis. Y si te sales y lo piensas desde fuera, eres un lego, un ignorante que no ha hecho la experiencia psicoanalítica y por lo tanto eres un desautorizado para hablar del psicoanálisis. ¿Me equivoco o no me equivoco, Axel? Hacen imposible hablar de ello. Por lo tanto, nosotros vamos a pensar desde fuera del psicoanálisis, pensando al psicoanálisis. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede pensar todo? En su irrupción histórica. ¿Dónde apareció? ¿Cómo apareció y para qué apareció? De esta manera, este texto intenta mostrar los caminos por los cuales es posible tener una aproximación a un pensamiento cercano al psicoanálisis, pero que se ha mantenido en un aparente silencio. Para poder hacerlo, es necesario hacer una diferencia sustancial entre mito e historia. Posteriormente, habrá también que hacer una distinción entre sociedades relativas a los mitos y sociedades rituales, entendiendo que los rituales solo se parecen en estructura a las supersticiones de los neuróticos y de las sociedades primitivas que Freud expone en su obra social y concretamente en Totem y Tabú.
Entonces, es importante notar que si se habla de tres tipos de sociedades diferentes, es decir, las sociedades históricas, las sociedades de los mitos y las rituales, se hablará también de tres hombres diferentes, aunque definitivamente no de tres subjetividades distintas. Tres hombres, tres humanos diferentes no implican necesariamente una subjetividad, sino tres experiencias únicas de eso que puede ser lo humano. Dado que se comenzará esta revisión de la construcción del mito y de la superstición en Freud, es necesario primero saber cuál es el terreno del pensamiento psicoanalítico y sus posibles extensiones, por lo que será muy importante ver más allá de los límites de este pensamiento para conocer si en esta distancia se pueden encontrar otros fenómenos propios del ser humano que simplemente se encuentran fuera del territorio construido por el psicoanálisis. Más allá, ¿qué hay más allá del pensamiento psicoanalítico inaugurado por Freud? La respuesta tendría que venir necesariamente de otro u otros territorios. En la filosofía, por ejemplo, siempre existe una posibilidad, pero en la prehistoria también hay una alternativa. Freud mismo ha intentado aproximarse al conocimiento del ser humano a partir de los antropólogos, concretamente en sus trabajos sobre neurosis en general, tomando un camino que quizá Jung había tomado con anterioridad, a saber, el camino de las sociedades llamadas primitivas y que nosotros hemos denominado como primarias. Para esta tesis es necesario hacer una diferencia entre estos dos tipos de sociedades. Llamamos primarias o primordiales a aquellos grupos humanos que están cercanos al origen del pensamiento en el ser humano, al origen del pensamiento en el ser humano, es decir, donde el hombre empezó a pensar. Sociedades que pueden remitirnos a los primeros indicios de pensamiento, tanto del mundo como de sí mismos, y su posición frente a este. Por otro lado, llamaremos primitivas a las sociedades que se relacionan con el mundo de manera simple e inmediata, es decir, sin constancia en ningún acto comunitario. Eso nos acerca más a nosotros, a las sociedades primitivas. Pero bueno, para este segundo grupo de sociedades, podemos seguir a Freud leyendo a la antropología. Freud escribe: las tribus que los etnógrafos nos han descrito como siendo las más salvajes, las más atrasadas y las más miserables, los habitantes primitivos del más joven de los continentes, Australia, que conserva hasta en su fauna características arcaicas, imposibles de encontrar en otro lugar. Ya es una grosería decir que hasta su fauna es arcaica, ¿no, Rosaura? Ese es Freud, ese es Freud, por eso me cae tan mal el señor. No es difícil comprender que a los grupos que se refiere son sociedades que existen y son registradas en los textos de etnólogos y antropólogos de su tiempo, o sea, los primeros viajeros. Es decir, la literatura disponible en esa época, misma que comprende las historias de algunos viajeros y los primeros textos de una antropología naciente a principios del siglo XX, con mucho camino por recorrer aún. Es posible entonces encontrar nombres como el de Fraser, Taylor o Westermarck, todos escritores de fenómenos ligados a la cultura. Por esta razón, es posible encontrar numerosos ejemplos sobre los grupos culturales que él mismo ha podido conocer a través de autores que han publicado sus registros en ese momento, pero de los cuales aún no se tiene una teoría antropológica que pudiera estar lejos de los propios hallazgos freudianos. El estilo resulta claro y necesario. Muchos ejemplos para explicar ciertos fenómenos aparentemente o con pretensiones universales. De esta manera, tenemos en la obra de Freud cierta concepción y comprensión de los grupos primitivos a partir de estas sociedades vivas y, en cierta medida, próximas a él, principalmente habitantes de Australia, pero también de África y América, que han sido descritas y clasificadas principalmente en y desde el siglo XIX, finales. Sin embargo, de sociedades que pudieran ser llamadas prehistóricas no hay prácticamente nada de trabajos, ni comentarios en este texto, lo que deja claro el pensamiento de Freud en este sentido.
Las sociedades que él va a describir son cercanas o próximas a grupos existentes al inicio de la humanidad, es decir, al origen del hombre social. Entonces, existen sociedades originarias y sociedades civilizadas, y entre ellas también existen las sociedades más o menos civilizadas, ¿no? De esta manera, por ejemplo, las sociedades imperiales como la romana o grupos con organizaciones jerárquicas como el Egipto de los faraones serían menos primitivas o, en comparación con los grupos australianos trabajados aquí, serían grupos culturales más civilizados según el pensamiento de Freud hasta este momento. Pero, ¿por qué esta distinción es posible? ¿Por qué en Freud hay un pensamiento evolucionista que debe ser entendido antes de poder realmente hacer una distinción entre diferentes sociedades? Si se va a marchar por una ruta paralela a la de Freud, hace falta conocer los límites del psicoanalista. Pensar evolucionista implica una concepción lineal del mundo. Creer desde el comienzo que todas las sociedades vienen del mismo lugar y todos toman los mismos caminos hacia el mismo lugar del mundo. La única manera de concebir al primitivo y por lo tanto al civilizado es estar seguro de la existencia de un origen del hombre social y de un desarrollo similar en todos los seres humanos, es decir, un nacimiento, un crecimiento y finalmente un punto de evolución superior al cual toda sociedad debe arribar. La civilización es, en Freud, la sublimación de las pulsiones. Por lo tanto, toda sociedad próxima, cercana a la satisfacción directa de las pulsiones, será llamada primitiva. ¿Vamos juntos? Pero hace falta hacer la lectura de la obra social de Freud y de otros autores para sostener esta afirmación. En primer lugar, hacer lectura de Tótem y Tabú, ya que esta obra con la que Freud abrirá de manera trascendental sus trabajos sociales, ya que esta es la obra, ¿no? Ya se ha dicho aquí que Freud escribe sobre los grupos australianos que son, según los etnógrafos, descritos como siendo los más salvajes, los más atrasados y los más miserables. Pero esta no es una declaración totalmente freudiana. Él mismo ha trabajado por lo menos a 3 etnólogos de mucha importancia: Crowley, Taylor y principalmente Fraser, de quien toma la parte más abundante de sus ejemplos. En todos ellos, Freud encuentra elementos para sostener la idea de una progresión similar de la humanidad en toda la sociedad y con los mismos elementos. Precisamente en Fraser, Freud tiene una gran compilación de ejemplos que no solo son descriptivos, sino sostienen una gran carga teórica y una tesis bastante clara sobre los pueblos primitivos y las sociedades en general. Por esta razón, será fundamental mostrar que lo que él pudo leer en Totemismo y Exogamia, La Rama Dorada y algunos otros textos, para entender un poco la producción teórica Tótem y Tabú. Leo un poquito más y nos vamos. Por su parte, Fraser no se contenta con escribir libros compilatorios y descriptivos de grupos culturales no occidentales. Más bien empeña un trabajo teórico sobre el pensamiento de la humanidad y su origen, así como se empeña, perdón, así como en una serie de hipótesis observacionales muy interesantes en este sentido. Evidentemente, en Tótem y Tabú, Freud muestra que conoce profundamente el gran texto sobre el totemismo de Fraser, 4 libros en los que el etnólogo escocés va a mostrar que efectivamente existe una progresión en el pensamiento humano y que las religiones no son más que un momento de la humanidad anterior al conocimiento de la ciencia y sus relaciones con el mundo. Voy a parar acá. ¿Puedo marcar? No. Comentarios, por favor. Bueno, déjenme hacer un cierrecito. ¿Qué quiero plantear acá? Que lo que estamos tratando de velar acá no es una verdad sobre la humanidad, sino el tapón que hay para acceder a la verdad sobre la humanidad. Y hoy, en este próximo textito, lo que vamos a intentar es ponerle nombre a ese tapón. Y ese tapón se llama psicoanálisis. Y ese tapón tiene un rostro.
el de Freud. ¿Y por qué es importante? Porque se pela más a Freud que a Darwin. Los gringos todavía piden permiso para enseñar en las escuelas Darwin, y si los papás no quieren, los niños no entran. Pero no hacen lo mismo para hablar de Freud y del inconsciente. De ese tamaño es Freud. A Freud lo aceptan en China, como lo aceptan en Rusia y como lo aceptan en cualquier país latinoamericano. Y a Marx, ¿no? La mitad del mundo, o quizá más, no es marxista, ¿no? ¿Por qué Freud es tan importante? ¿Por qué Freud funciona tanto? ¿Por qué le toleramos que hable de la sexualidad infantil a Freud y no toleramos que hable Marx de la plusvalía, ¿no? O de la lucha de clases? ¿Por qué queremos creer que eso está en el oscuro pasado de la historia? Pero el inconsciente intencionado sigue siendo un motivo de conversaciones cotidianas entre las personas. ¿Por qué Freud es tan aceptado? Porque Freud permite darle el valor máximo al individuo pasivo. Se llama, lo leo ahorita, Axel, se llama, sí, así mero. El individuo pasivo se llama sujeto. La subjetividad es la pasividad del individuo, es decir, es el logro máximo del capitalismo. La subjetividad hace que el individuo sea la obra más grande de la pasividad del mundo. Y hemos llegado tan lejos que ese individuo hoy se llama víctima. Ya ni siquiera es sujeto, ya es víctima. Ese es el logro máximo de nuestro tiempo, la victimización de la subjetividad, la identidad pasiva al máximo. ¿Qué voy a intentar hacer? Destapar lo que está tapado. Nada más. Comentarios hasta acá, por favor. Yo, Rosaura. en eso, en la parte que según Freud habla de evolución, yo creo que si, así si lo revisa, así bien en el contraste de lo que se entiende ahora por evolución y lo que él entendía por evolución biológica y la evolución que dice, no checa, nada, casi, ni desde los conceptos, ¿no? O sea, casi de lo primero que empieza uno a ver bueno, en la Facultad de Ciencias de UNAM, la biología es evolutiva, o sea, la estructura del curso va desde el principio, los primeros cursos, va todo entrelazado, pero tiene un eje que es la evolución. Bueno, la evolución, la economía, la ecología y la sistemática. Entonces todo va casi, casi con evolución. Y algo que quitan desde el principio allá es eso de primitivo y avanzado. Primitivo y avanzado, no, no hay allá. O sea, sí como prejuicio, poco. Y porque no es que una bacteria, que alguien diga que sea primitivo comparado con un humano. No, sí es, los dos resuelven el problema de la vida con sus estrategias distintas y lo hacen. Entonces, cuando él está diciendo eso que dices de si en Australia o en América o en otro lado son arcaicos, o sea, eso de arcaico en el sentido en el que existe en la actualidad, ya no es arcaico, por ejemplo, ya es contemporáneo también. Nada más que o sea, si alguien desconoce lo que había en otro continente fuera del que nació
y a lo otro que no conoce se le da nombre como de primitivo, pues en realidad nada más está marcando su ignorancia de la simultaneidad de espacios ocupados en otros lados y de maneras alternativas de vivir. Y, y si eso lo aplica a todo lo demás, como cuando dicen lo que yo conozco en mi pueblo es lo único que es válido y lo del pueblo de otro no, pues de entrada es como ya una descalificación. Y eso, la otra parte de eso de usar en un momento la ciencia como para el poder, que era ocultar el conocimiento para decir que el que tenía conocimiento era como poder en una época, era justo como que no va con lo de aprender o lo de la ciencia en general cuando alguien tiene curiosidad, quiere explorar y tirar algo, pero lo que salió mal pareciera era que de ese pensamiento salió que pues que iban a derrumbar a quien tenía el poder entonces como la religión. Y, pero inventar para explicar un origen que se desconocía a un ser como Dios del que se desconocía más, pues no tenía nada que fuera como ciencia, ¿no? Lo que se llama. Y tampoco hay mucho escrito, como dice, de una así como de el análisis de lo que Freud pensaba que era evolución. Y si eso se hace y se desmantela que la idea de él no checa con lo que se ha investigado ya hace mucho de evolución, pues sí contribuiría a lo mejor a cambiar la idea que se tiene de Freud y a hacerla menos, pues, válida o extendida. Ajá. Bueno, falta mucho para que nos pelen con lo de la idea de Freud. Cada que presento cosas de Freud en algún lado, los psicoanalistas brincan y lo defienden. Mira, Rosaura, insisto, estoy spoileando cosas, ¿no? El hombre inventa a Dios cuando ha perdido el mito. El hombre inventa el mito cuando ha perdido la experiencia. Y el hombre cree en la ciencia cuando ha perdido a Dios. No inventa la ciencia. La ciencia habla, ¿no? Es una forma de traducir al universo, ¿no? La utilidad que se le ha dado, bueno, ese problema, ¿no? Bombas, apropiación, la pretensión de control de conciencias y todo. Pero ¿a qué voy con todo esto? Donde Freud cree que la evolución es una escalera hacia arriba, Fraser expone que en cuestiones culturales el pensamiento es más bien un deterioro de la experiencia propia. Cuando has perdido una cosa, compensas poniendo otra. Y en esa compensación siempre se pierde, porque ya no es solo la migración física, por ejemplo, ya es la migración ideológica. El relato es un teléfono descompuesto. Y entonces se pone otra cosa. Por eso la gente se ha inventado formas de controlar al mundo, más bien a los otros. El mito en su momento, la religión institucional en otro, la institucionalización del conocimiento, que es la cientificación de todo lo pensable, y el dinero, que creo yo que es el logro máximo, ¿no? El de nuestro último tiempo, que es que el dinero es tan Dios que hasta los ateos creen en él, ¿no? Tan creemos en él que lo usamos y estamos seguros que lo tenemos. O sea, creemos en el valor de un billete, porque estamos de acuerdo que vale. Son imposiciones. Pero bueno, mi intención va a ser ir hacia el lado de la degradación, pensando en la experiencia degradada y no hacia el lado de la progresión como
la búsqueda de la escalera al lugar máximo. ¿Me explico? Gracias, Rosaura. ¿Qué más? Ahí vas, Axel, ya te vi acomodándote. ¿Estás hablando? No, no, es que no podía. Ah, Este, oiga, ¿y por qué se pierde la experiencia? porque pierdes las condiciones en las que ocurre. Porque pierdes las condiciones, Ajá. identidad, territorio. Sí, imagínate que migras, ya no tienes el lugar donde hacías la experiencia. Ajá. Pero ahora pensemos que migras por circunstancias, no por expansión. Ajá. Entonces, te vas y ya no puedes volver. La experiencia ya no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que te cuentan cómo se hacía. Ya no la haces, sino que la escuchas. Entonces, ¿qué pasa cuando te la cuentan? Ya no puedes hacerla, ya tienes que creerla. Ajá. Ahora imagínate que están los que la hicieron y por eso la relatan, y los que no la hicieron y entonces la escuchan. Ya se partió la sociedad en dos, los que saben y los que aprenden. Pero estos se van a morir y van a tener que ser ocupados sus espacios por otros, pero no por otros que hicieran la experiencia, sino por los que estaban cercanos. Entonces estos van a tener que decidir quiénes son los capaces. Se hacen élites. Cuando se hacen élites están la élite y los mundanos, ¿no? Los otros. Ahí se institucionaliza el conocimiento. La élite, que ya no va a ser cualquiera, ya solo van a ser los que se formen en la élite, ¿no? Entonces ya se hace la institución. La institución finalmente es oficialismo, básicamente, ¿no? Y donde se institucionaliza y se ocupan espacios, se hace una diferenciación social que hace que unos tengan que ya no solo creer, sino obedecer al mandato de los conocedores. Y están unos que finalmente en este poder apropiativo, pues van a ejecutar la conveniencia del mismo poder. O sea, ellos ya pueden relatar lo que quieran. Y si no, preguntémosle a las historias del mundo, ¿no? Simplemente nuestro museo de antropología es una fabricación intencionada, ¿no? Nos ponen una supercultura mexica y, por ejemplo, los olmecas tienen un cuartito por hasta allá, ¿no? Las bodegas, me decía una profesora, que están mucho más llenas de piezas mayas que de piezas mexicas, pero hay una intención de no mostrar la grandeza de la cultura maya, porque hay que retener la gran cultura mexica como nuestro antecedente real. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Ahí está, se institucionaliza. Entonces, lo que tenemos es un pasar de la experiencia a la institucionalización de lo posible. Ahí es el secuestro de la experiencia y la imposición ideológica. Y se pasa por una fase de deterioro en la que se pierde la experiencia fundamental. El mito es la primera huella, la religión la segunda, la institución la tercera. ¿Qué más, Axel? Y la idea del nomadismo que planteó, esa nada no se me había ocurrido, pero por ejemplo, yo creo que sí tiene sentido, ¿no? Que tengas que estar siguiendo o recorriendo. Al final del día creo que la idea es esa, ¿no? Estar recorriendo y recorriendo, y no solamente, porque sí, yo creía el acto de habitar como por ejemplo aquí el Nillito de Amor, ¿no? ¿No? Ajá, Y estoy habitando, tengo mi pedazo, se supone, ¿no? ujú. Pero bajo esa premisa eso no es habitar, eso no es habitar,
Sí, o sea, me voy con esa idea, me gustó, estuvo, o sea, hace más grande pensar otras cosas, pues, a lo que me refiero. Pues es que, y Rosario yo creo que no me dejará mentir, los animales habitan territorios inmensos, inmensos. O sea, y hay Ah, animales que toleran muchos más en el grupo y unos que toleran muchos menos. Por ejemplo, las águilas tienen territorios amplísimos para dos águilas nomás, ¿no? La pareja. Contrariamente los ñúes, pues son un montón. ¿No? Los cocodrilos son un montón. Pero básicamente los animales tienen territorios gigantescos. Por sí, eso es bien tonto. Cuando se pierde un perro, ve cómo es triste nuestro pensamiento y cómo estamos bien gobernados. Se pierde un perro y lo buscamos a 2 cuadras. Y la verdad es que luego los terminan encontrando a kilómetros. Allá en Coyoacán, donde vivíamos, era bien común que ya se fue tal perro, ¿no? Y ahí lo buscaban y lo buscaban. Pues, ¿quién busca? Pues ahí alrededor, ¿no? Y de pronto, no, pues que la fueron a encontrar en Portales. Un perrito lo fueron a encontrar ay, creo que hasta el Monumento a la Revolución. O sea, lejos, un perrito peluchín, ¿no? Desde Coyoacán. Pero la gente no piensa que el animal tiene territorios amplísimos, súper vastos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido metidos en espacios que no territorios, en espacios muy chiquitos, cada vez más chiquitos, ¿no? Cada vez más habitamos menos porque ocupamos espacios muy concretos, que son además espacios de acumulación. Los sí, llenamos sí, de cosas. y creo que habitar Sí. cambia. Fíjate que Alejandra no ha hecho ese seminario y lo trae en deuda ¿El del con cuerpo? nosotros. ¿El del cuerpo? No, el de los calendarios, porque mi idea es basada en cosas que ella ha enseñado, que esos hombres son calendáricos. O sea, que deberíamos de cambiar la idea del nomadismo por la idea del calendario. Claro, no como fechas, pero lo podríamos llamar más como los animales, estacionales. O sea, que caminan de acuerdo al conocimiento estacional del mundo. Donde hay comida, donde hay agua, donde hay animales, donde hay temperatura. De hecho, había una caricatura cuando yo era niño que se llamaba La familia Robinson, ¿no? Que claro, estaba un poquito basada en la historia de Robinson Crusoe, que también tengo esta pregunta. Sí sabemos quién es Robinson Crusoe, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, era una familia que naufragaba y se quedaba en una isla. Tenían 3 hijos, Franz, Flon y Jack, porque uno veía tanto esas madres que ya no se olvidan, están acá. Y es curioso porque aprenden a vivir, viven, si no me equivoco, un par de años en la isla y aprenden a vivir en la isla, pero hacen algo bien curioso, porque lo primero que enfrentan, se me hace una cosa extraña, ellos son vieneses. En la isla, lo primero que enfrentan, o sea, el primer peligro que enfrentan son lobos. Entonces, es una lata porque pues primero tienen que hacer fuego para ahuyentar a los lobos, pero es un infierno vivir porque los lobos vienen todas las noches. Entonces empiezan a vivir en un árbol y hacen su casa en un árbol. Pero luego vienen las lluvias y entonces se van a vivir a una cueva. Pero entonces cuando deja de llover, vuelven a la casa del árbol, ¿no? O sea, es muy simple porque empiezan a habitar la isla, ¿no? No, no es que la isla, ¿cómo decirlo? Los aplaste, sino que empiezan a habitar la isla. Al grado que, por ejemplo, se enferma el niño chiquito y el papá, que además es médico, manda al hijo a una región específica a buscar una planta. O sea, buscan cómo habitar la isla.
duermen en un lugar, comen en un lugar, pero son habitantes de la isla, ¿no? Entonces, es bien interesante porque pensemos más bien que eso se aproxima más a lo que debemos de haber sido, habitantes de un territorio amplio, pero nos hablan de nómadas. ¿Para qué? Para que sigamos pensando que eran pinches changos que caminaban de un lado a otro, sin sentido. ¿Por qué, de veras, por qué es tan importante esto que decimos ahorita? Y de verdad, lo digo de corazón, ¿por qué es tan importante? Porque en el fondo lo que quieren hacer creer es que la barbarie existe allá y que un grupo salió de la barbarie y vive en Europa. Y nosotros les tenemos que agradecer por civilizarnos porque, o sea, ellos tienen millones de años, nosotros como 70,000, ¿no? Y entonces, pues comíamos persona, ¿no? Entonces, a mí una española me lo dijo, porque yo como la jodía con lo les decía, "¿Y qué han escrito ustedes desde Cervantes? No han hecho nada", ¿no? Y se enojaba. Y entonces un día enojadísima me dice, pues si no fuera por nosotros, ustedes seguirían comiendo personas. ¿Qué pedo? A lo mejor saben ricas, ¿no? Como si ellos no tragaran humanidad, como si no llevaran comiéndose a Latinoamérica y África siglos, ¿no? Es una monstruosidad, pero es lo que quieren que creamos, que la cumbre de la civilización está allá. Créanme, París no es tan bonito como se ve en las Olimpiadas. Me encanta la ciudad, la amo y viviría ahí permanentemente, pero no es tan bonito como la pintan en las Olimpiadas. Eso tiene filtros. Claro. La ciudad es mugrosa, contaminada, huele mal. El Sena es un mierdero, ¿no? Pero hasta allá nadaron en el triatlón. Pero bueno, este es el punto. Tratan de convencernos de nuestro primitivismo y de su civilización. ¿Qué más, Axel? ¿Alguien más? S'il vous plaît. Yo, On est dans la France aujourd'hui. ¿Quién dijo yo? yo otra vez. Ah, Rosaura, dime. Esa parte que dices de lo de las migraciones, por ejemplo, en el grupo donde yo estaba allá, hacían pues esas cosas que son de genética y demografía. Medíamos demografía para ver, se llaman poblaciones, tamaño poblacional chiquito, y la genética era para ver cómo iban cambiando los tamaños poblacionales a nivel evolutivo, y seguía alguien con las tortugas, y entonces al principio lo que hacen es escoger poblaciones, se escogen, se dice la población de Michoacán comparada con la población de Chile y comparada con la población de California, que porque migran ahí. Entonces se escoge, y cuando se hace el análisis genético, lo que se ve es que no son tres poblaciones como se le ocurrió a nosotros humanos escoger, eran una sola población, o sea, iban y venían libres, eran una población en el mundo. Ellas iban, así como dices, un tiempo iban a ovipositar ahí en esa playa cuando era calor, y después se van cuando se van al mar y regresan en 5 años y nadie sabe lo que hacen en mar abierto en todo ese tiempo. Y allá también están en ese tiempo. Entonces, muchas especies son así, y, y lo que se conoce ya cuando se le ve la genética a eso es que lo que uno piensa que en un grupo chiquito, en un área es una población, no, o sea, su área era de ellas, las tortugas, el mundo. Iban de todos lados en los lugares tropicales, y muchas especies, por ejemplo, las de los higos, que son de árboles, que dicen también, o sea, les miden el flujo de genes y es de Europa mezclado con América, mezclado con Australia, todo donde hay, los insectos migran, se van. Entonces, eso que es que son migrantes, o sea, uno diría, ¿son migrantes o son nómadas? Es
pues esto es lo que están estudiando apenas, ¿no? Y en humanos también. La contradicción era que si dicen son nómadas o son sedentarios o la civilización más antigua es europea y todos vienen para acá, entonces, ¿cómo algo que surgió después de aquello que es más antiguo va a ser más primitivo? O sea, no checa, ¿eh? O sea, el mismo discurso se contradice, de hecho, si lo analizan bien. Rosaura, de hecho estaba viendo una de las cosas más chistosas que he visto en la vida. Que los porcentajes de Cromañón de acuerdo a las poblaciones del mundo, te digo, de Neandertal, varían, ¿no? Hay quien tiene más Neandertal y quien tiene menos Neandertal. Los europeos tienen más Neandertal, pero además hay algo bien chistoso. Los neandertales, esos chaparritos, robustos, primitivos que se extinguieron, eran rubios. Exacto, sí es cierto. Y eran nórdicos, así, por ahí. Ajá. Y los cromañones, fuertes, grandotes, todos, negrotes, todos eran africanos. Es fascinante, fascinante porque el monstruo sobreviviente era un africano y el que mayoritariamente pobló Europa y se mezcló con Europa era el rubio. Y Pues estos sí. locos enfermos, o sea, es que es hasta tonto lo que quieren creer. Defender, por eso tanto esfuerzo en defenderlo, porque si fuera naturalmente visible, ¿para qué se esfuerzan tanto en implementar una idea que se contradice en la naturaleza? Es fascinante, porque de verdad, Rosaura, pues tú estás en esto de la genética, pero de verdad pareciera que de la genética se trata de ocultar la realidad, más que de sacarla. De estas cosas de los animales, ¿cómo nos encanta alejarnos? Diciendo, es diferente el animal de nosotros, cuando ahí está en el comportamiento animal lo que nosotros hacemos. Y Habitamos. perdón, lo puedo decir, pero mejor lo hacen otros. Cuando ven eso que dice Freud mucho de lo de la teoría de sexo y eso, uno lo ve cuando ven, bueno, yo lo veía con mis alumnos en la prepa, y había unos animales, así de los que no se imaginan los chiquitos, por ejemplo, los que no tienen ni hueso, las babosas, los moluscos y eso, tienen unos como, ahí les dicen así, que como rituales, porque los humanos dicen que son rituales de esos, o estrategias, súper más bonitas, o sea, que vieran y las comparan y dicen, son más primitivos. Sí, pero ¿en qué sentido? Porque los pájaros hacen unas danzas tan bonitas y inventan y cantan y se van quedando, pues los que les cantan distinto a veces, los que en otros lados, los que replican el canto, los que replican la danza, iguales, ¿no? Pero son tan diversos y no, de veras puede uno mirar ese mundo y no nos quedamos cortitos. Pero muy cortitos. Lo que da coraje es la pretensión de ocultamiento. Eso es lo que da, bueno, a mí, ¿no? Que me enfada constantemente porque quieren que uno termine como imbécil pensando que les debemos todo. Y sí es bien molesto, porque en el fondo ellos lo creen, porque no tienen nada, porque no tienen nada, porque ni siquiera son la clase campesina que prosperó. Son los pinches comerciantes que llevaban, venían y que luego fueron a matar a los monarcas porque ya querían apropiarse del poder. Las nuevas monarquías son los comerciantes, los que tanto odiaba Platón. Eso es pues por lo que estoy aquí, porque es constantemente esta furia. Y no cambia, ¿eh? De verdad me gusta mucho Europa y la comida y todo, pero pues tampoco podemos engañarnos, no son lo que dicen, no son lo que dicen, ni nosotros somos lo que ellos dicen. No, tampoco. Pero bueno, es la chamba. Gracias, Rosaura. ¿Alguien más? ¿O ya nos vamos a seguir trabajando? No sé qué dijiste, Axel. Que sí. Ah, que vas a decir algo, o que no quieres hablar. No, le dije a mi chica. Ah, bueno, mi chica, ¿cómo estás?
Bueno, pues vámonos a descansar. Eric, ¿sigues por acá? Solo vi que apagaste la luz. Sí, aquí sigo escuchando Vale. ¿Nada que y te decir? atento. Bueno, por el momento, la verdad, honestamente, hay algo que sí me llama la atención de todo lo que he observado ahorita y lo que llevo en los videos. Y es curioso, ¿sabes? Digo, a mí me gusta mucho esta parte del anime y justamente hay un anime, digo, si lo gustan ver. Es Doctor Stone, se llama así, y justo habla mucho y remarca mucho la cuestión de lo que es el mito, la religión, la cientificación, todo esto, y habla de un mundo posapocalíptico y justamente cómo se va desarrollando esta parte, ¿no? Bueno, aquí lo dejo como recomendación, si gustas, verlo, te va a gustar, la verdad. Y quiero agregar algo respecto a esa parte de lo que es el canto, la danza, porque bueno, justamente ahorita estoy tratando de hacer una investigación respecto a la psicología y la parte prehispánica, ¿sabes? Y justamente en esta parte exploratoria y experiencial de lo que nos remarcan, eh, lo voy a poner como en esta parte como de lo que es las danzas prehispánicas respecto a los dioses, porque justamente el dios que nos han pintado no tiene nada que ver con lo que ellos consideraban un dios. Para ellos, los dioses al menos era esto que permanece. Por ejemplo, la lluvia, el sol, el fuego, todo esto, o sea, lo que permanece. Y justamente es una experiencia de esto que está aconteciendo en lo que permanece. Y bueno, pues creo que tiene mucho sentido la parte de la danza y el canto que ellos llevaban a cabo, porque están abriéndose a la experiencia de lo que acontece en esta permanencia que es pues los dioses, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, la naturaleza, todo eso. Y pues me llama un poquito la atención esta parte de lo que estabas platicando porque justo la parte del canto es eso, abre la apertura a esta experiencia, pues no tanto del origen, pero sí de lo que se puede observar y se puede hacer consciente ya en nosotros, ¿no? Te va a caer bien en lo que vamos a estar revisando porque en algún momento vamos a entender que justo los famosos grupos primitivos hacen esto con los dioses. No los ponen como entidades en otro lugar. Son idénticos y son ellos mismos. Entonces, vale la pena eh, aguantar un poco porque esto da muchos elementos. Lo que hace Fraser con el totemismo es brutal. La única contradicción que le he encontrado fuerte, no contradicción, bueno, la única carencia en cuanto a sus planteamientos que he encontrado es con los yaquis, que no tienen tótem ni animal ni planta, que probablemente encuentran identidad en la experiencia del río. Y que no tiene que ver con la restricción, sino con la abundancia relativa al río. Pero es un trabajo que voy a hacer en el futuro, ¿no? Pero te va a venir bien al principio, porque justo él lo va a decir. El tótem, el dios aparente, no es una entidad ajena, es la identidad propia puesta en el mundo. Y bueno, con los egipcios hay ejemplos y todo. Si escribiera todas esas cosas no me alcanzaría la vida, pero, pero sí, totalmente es así. Lo que sí es que del canto, ay, como no se puede saber cómo cantaban, porque pues no hay registros, solo se puede especular. Ahí tengo mis dudas. Que a los chairos les encanta decir que así cantaban, así sonaban y así bailaban, pero quién sabe, habrá que ver. ¿Algo más, Eric? No, por el momento no. La verdad está excelente. La verdad, pues, estoy Gracias, aprendiendo mucho. gracias, qué bueno que volviste. ¿Alguien más? Has, Marta, Sofi, ¿no anda por ahí? No, yo ya dije lo que tenía que decir. No, gracias. Bueno, ya llegará el momento del bosón de Higgs. ¿El momento de qué? El bosón de Higgs, algo que quiero que explique Sofi, pero aún no. Buenas noches, descansen, nos Ok, vemos. Buenas noches. descansen todos, yo me voy porque ya saben que voy lejos. Buen camino, Has. Bye. Descansen, Gracias. nos vemos el próximo miércoles. Descansen. Cuídense. Bye. Descansen, buenas noches. Oiga, profe, ¿y el curso?
Ah, no he acabado, ya tengo una parte del programa, pero no lo he acabado porque no he tenido tiempo y voy a seguir sin tener tiempo. Pero ya, también hace rato estaba hablando con Alejandra para el fin de, qué bueno que te quedaste, Eric, para el fin de semana, Rosaura, te fue, pero para el fin de semana ya espero tener ya el trazo. No, no miento, ya hice todo el contenido que quiero trabajar. Es un curso sobre clínica, Eric. Ya hice todo el contenido que quiero trabajar, todo el contenido. Ya ahora me falta hacerlo como temario, ¿no? Pero ya está el contenido, está bien interesante lo que estoy planteando y Yo creo tampoco que más o menos como para cuándo está planteado. pues es que mi intención es hacerlo cuanto antes, septiembre, octubre, empezar. Para septiembre, ok, va. Sí, y yo lo quiero hacer breve, o sea, sería, si es así, septiembre, octubre y noviembre, o octubre, noviembre y diciembre. No quiero que cuelgue hasta el año próximo, ¿no? Por eso quiero Otros estar 3 meses. medio intensivillo, porque la pretensión es que sea un curso que al mismo tiempo permita como desarrollar práctica, ¿no? Ok, O sea, la idea es que sea práctico teórico, ¿no? Para ya, quien quiera hacer clínica y la realidad es para que tengan como cierta formación en cuanto a herramientas de práctica. No nada más como teoría, ¿no? Sino como realmente qué hacemos en la práctica, ya. qué consideraciones tenemos, ¿no? Entonces, Ok, ok. a Eric, para que Pero entonces, sí, sí voy, ¿eh? Sí, 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 contémplame. Sí, no he dejado de contemplarte. Justo hace rato estaba hablando con Alejandra de eso, pero es que es bien atareada mi vida y pues estaba haciendo esto, lo que expuse ahorita y todas esas cosas, pero sí me senté y sí lo hice. Y ahora nada más tengo que hacerlo como un programa y dárselo a revisar a Alejandra, que vea lo que ella quiere. Sí, lo voy a hacer con ella. Ok. Y ya lo sacamos la convocatoria. Sobres quizás. ¿Vale? Quedamos. Nos vemos el próximo miércoles, profe. Ahora sí, descansen, cuídense. Bye, bye. Igual, Dios bendiga. Au revoir.